Página 106. La historia del diablo, siglos XII al XX, por Robert Muchemblet, 2000. Continuamos con el capítulo 3, El diablo en el cuerpo. 3.5. El infierno del sexo. La obra de Francois Rabelais ha inspirado a Mikhail Bakhtin una reflexión sobre la cultura popular como una ruptura carnavalesca con el terror mítico y el miedo moral transmitidos por la cultura oficial. Nadie refuta su idea central según la cual los hombres del medioevo participaban igualmente en dos vidas, la vida oficial y la vida del carnaval, y en dos aspectos del mundo, uno piadoso y serio, el otro cómico. Estos dos aspectos coexistían en sus conciencias. Solo un esfuerzo mental nos permitiría hoy comprender que los seres de esa época no erigían ninguna barrera entre la fe y los fenómenos más triviales. La piadosa Margarita de Navarra, hermana de Francisco I, también fue la autora de relatos saturados de erotismo y de escatología, publicados con el título de Heptameron. Se necesitaba todo el talento de Lucien Febvre para explicar que Margarita era doble sin duplicidad. Como ella, sus contemporáneos ignoraban la noción del pudor que nos parece, sin razón, innata, cuando en realidad es una construcción cultural precisamente heredada de una civilización de las costumbres que llegó a ser cada vez más intensa durante el siglo XVI. Hasta entonces, la parte inferior del cuerpo no representaba realmente un infierno, a pesar de los esfuerzos constantes de la Iglesia para tratar de difundir este mensaje fuera del círculo restringido de los atletas de Dios, capaces de seguir el camino estrecho de la santidad o de la vida monástica más exigente. Con la excepción de las desviaciones sexuales graves, como la homosexualidad o la sodomía, los placeres carnales se veían con indulgencia en toda la sociedad, y las manifestaciones fisiológicas como la defecación, las flatulencias y los olores daban lugar a espectáculos triviales y bromas desprejuiciadas. Los narradores franceses del siglo XVI continuaron explotando esta beta rabelaisiana que disgustó tan profundamente a los eruditos del siglo XIX, como cuando el rey recibía a los visitantes sobre su retrete. Precisamente en esta postura, mientras defecaba, Enrique Illy fue herido de muerte por el dominico Jacques Clement en 1589. Para Rabelais, la orina y los excrementos poseían una naturaleza ambivalente. Por un lado, evocaban la animalidad y servían para expresar desprecio si eran proyectadas, real o metafóricamente, sobre una persona. Por otro lado, estaban relacionadas de manera muy positiva con el nacimiento, la fecundidad, la renovación, el bienestar. La materia gozosa reunía el simbolismo de la tumba y del nacimiento, explica Bakhtin. La sexualidad adquiría una dimensión idéntica. El padre de los gigantes, Rabelais, insistía realmente en estos fenómenos. En el tercer libro reunió 303 adjetivos para calificar los órganos genitales masculinos en buen o en mal estado. Cuando Panurgo pide al hermano Juan un consejo a propósito de su eventual matrimonio, utiliza 153 epítetos positivos: escucha, sátiro bonito, sátiro famoso. El hermano Juan le responde haciendo referencia al anticristo y le recuerda la necesidad de vaciar sus testículos antes del juicio final. Panurgo se ufana entonces, y propone que cada malhechor pueda engendrar otro hombre antes de su ejecución. Entonces el hermano Juan entona a su vez una letanía compuesta de 150 calificativos negativos: di sátiro jactancioso, sátiro mohoso. Hacia mediados del siglo XVI, la relación implícita entre el sexo masculino, el juicio final y los infiernos parece ser una imagen en vías de condensarse y perder importancia. Mal que le pese a Bakhtin, no es solamente la cultura popular la que entonces debe guardar un mayor recato y decencia en materia sexual. En esta época de transición, los nobles, los ciudadanos acomodados y muchos sacerdotes comparten en su gran mayoría las prácticas corporales y sexuales. Las costumbres de la corte de Francia bajo los últimos Valois, llevadas a la escena por Brantôme, principalmente en Les Dames Galantes, son un testimonio de eso. En los Países Bajos españoles, la escatología y los cuentos subidos de tono no están reñidos con la religión. La tradición,
que consistía en insertar acciones muy frívolas en los misterios representados en público, al igual que elementos burlescos en las fiestas religiosas, permitió a Hieronymus Bosch, el Bosco, incorporar escenas bufonescas en sus cuadros religiosos. Más tarde, en el momento mismo en que se cerraban los burdeles públicos por instigación del Concilio de Trento, cuando los magistrados de Gand promulgaban obstinadamente las ordenanzas contra la prostitución, se sucedieron 11 ordenanzas de 1528 a 1588, la literatura y el arte expresaban siempre la vitalidad del género. El bufón Till Spiegle, que encarnaba al alma flamenca, mostraba sus nalgas en las ilustraciones de las obras que relataban sus hazañas escatológicas. Solamente las estampas de la época la superaban en poder de evocación, con el Bordean de Corneille Van Dalen hacia 1590, o las variaciones anónimas sobre temas como la ceinture de Chastete, la braguette, Priape. Pero la moralización de los infiernos constituía un objetivo de las autoridades civiles y religiosas, tanto en los países protestantes como en los territorios católicos de la Contrarreforma. La sexualidad había llegado a ser una apuesta del poder. No es exagerado decir que esta esfera personal de la actividad humana se vio progresivamente restringida por las redes de prohibiciones, y más aún por las imágenes culturales capaces de desencadenar sentimientos de angustia o de culpa. El tema subyacente del microcosmos corporal conectaba estrechamente los actos de cada individuo con los acontecimientos que sobrevenían en el gran mundo. Esto fue utilizado por la propaganda religiosa para intensificar el sentimiento de pecado en caso de transgresión, ya que ésta ponía en peligro el orden del universo. Más reciente, la intervención de los poderes civiles, urbanos y reales, se basaba en las mismas nociones para unir los hilos demasiado flojos de una obediencia que comenzaba por la capacidad de saber dominar las pasiones animales del sujeto. La formación del Estado moderno se basó deliberadamente en la consolidación de la unidad familiar, primer eslabón indispensable de una cadena social sólida que aseguraba el poder del príncipe y la devoción a Dios. En Francia, se forjó un nuevo contrato entre el Estado y la familia desde 1530 hasta el fin del reinado de Luis XIII. Numerosos edictos reales ratificaron la autoridad paternal y sus medios de control sobre el matrimonio de los hijos. Las uniones clandestinas se sancionaron con la pérdida de la herencia. Además, se acentuó la hegemonía masculina con el derecho del marido de decidir la separación matrimonial en caso de necesidad. El adulterio femenino, mucho más castigado que el del hombre, condujo al encierro de estas mujeres en un convento, dejándose al esposo la libertad de hacer volver a la culpable, si él lo deseaba. La ley también ponía el acento en la necesidad de haber nacido de un matrimonio legal para poder aspirar a la sucesión de alguien. De una manera general, la ley ejercía una vigilancia creciente sobre las etapas femeninas del embarazo y el nacimiento, disminuyendo por otra parte la influencia de las madres sobre la educación de su progenie. Se perseguía enérgicamente a las simuladoras culpables de alumbramiento supuesto, es decir, a las mujeres que se atribuían un bebé no concebido por ellas. Un edicto publicado por Enrique II, en febrero de 1557 establecía que el ocultamiento del embarazo seguido de la muerte del recién nacido era pasible de la pena de muerte. Desde entonces, el Parlamento de París mostró un gran rigor con las acusadas provenientes del conjunto de su vasta jurisdicción. Centenares de mujeres fueron ejecutadas a partir de esa fecha. Al asumir así el control de la sexualidad femenina, mediante un arsenal de leyes sobre el matrimonio y sobre las desviaciones sexuales más graves, el rey y sus jueces introducían una metáfora patriarcal. La reafirmación de la autoridad del Estado pasaba por la de los maridos sobre las mujeres y por la de los padres sobre los hijos. El contrato social de la época se basaba en el predominio de la influencia masculina y de la estructura familiar en los mecanismos administrativos del Estado. Pero, ¿acaso no se representaba a Dios como el modelo supremo de esta jerarquía de seres consagrados a su gloria, como el Padre Eterno que reina sobre su Iglesia? El caso francés atrae la atención sobre la creciente tutela impuesta a la mujer.
En otros países, los contratos políticos suscritos entre gobernantes y gobernados a partir del siglo XVI adquirieron formas diferentes, pero resolvieron a su manera el mismo problema. Las relaciones entre los sexos constituían el núcleo del problema en una Europa en plena transformación, y las formas del poder civil y religioso dependían de eso. Alemania, vapuleada por las crisis religiosas desde la época de Lutero hasta la Guerra de los 30 años, siguió su propio camino, diferente pero paralelo al de Francia, en lo que concierne a la visión del cuerpo humano y a la necesidad de controlar más de cerca a la mujer. En el Sacro Imperio fragmentado en múltiples estados, el proceso de confesionalización evocado por los especialistas desembocó, entre 1555 y 1620, en una reafirmación del control social o por lo menos en una sensación creciente de sufrir una presión venida desde el exterior, desde lo alto. La religión no redujo los miedos y la inseguridad, simplemente adquirieron un nuevo sentido en el contexto religioso, donde cada uno se situaba en relación con una lucha primordial del bien contra el mal. En esta situación, las nociones de pecado, de mala conducta y de crimen adquirieron formas nuevas, muy diferentes de acuerdo con los sexos. Como en Francia o en cualquier otra parte de Europa, los mensajes moralizadores aspiraban a hacer menos bestial al ser humano, aun cuando los viajeros extranjeros de la época insistieran en el estereotipo de la rudeza germánica. Las decisiones de los ayuntamientos de las ciudades coincidían con las opiniones de los predicadores y moralistas al afirmar que el cuerpo masculino era un volcán lleno de deseos y de fluidos, siempre listo a entrar en erupción. La sangre, el esperma, el vómito, los excrementos, la orina, se consideraban sucios y contaminantes, al menos eso pensaban las autoridades seculares y ciertos humanistas como Hans Sachs. Receptáculo de vicios, el cuerpo humano era fácilmente invadido por el demonio cuando el individuo bebía en exceso, lo cual atraía a una horda de diablos. Los sermones contra la embriaguez definían una cadena de pecados y de crímenes, cometidos bajo el efecto de la bebida. Pero esta formaba parte comúnmente de la cultura masculina anterior, en particular de las tradiciones juveniles. En todo caso, la denuncia del abuso en cuestión ponía el acento en un nuevo modelo teórico de hombre civilizado, transmitido igualmente por los libros de urbanidad, que imitaban al de Erasmo. A mediados de siglo surgió, además, una literatura inspirada en Rabelais, que defendía la opinión contraria al estilo serio de las ordenanzas contra los vicios, presentándolos de una manera grotesca o burlesca. Johann Fischart celebró la ebriedad y en 1572 transformó el tipo del campesino astuto encarnado por Till Spiegle, Till Eulenspiegel, en un personaje rabelaisiano. Dedekind hizo de su héroe Grobian una representación de los excesos corporales. Más tarde, Kaspar Scheidt tradujo su obra, Grobianus, del latín al alemán. Esta literatura de la defecación tenía por objetivo oponerse a las costumbres serias y a la represión de las pulsiones, como pensaba Bakhtin a propósito de Rabelais. O más simplemente traducía la resistencia de la cultura antigua ante la abundancia de prohibiciones. Al centrarse en el vómito, el excremento, el alimento ingerido y evacuado, la sociedad emblemática del cerdo, ¿no refería que la sociedad urbana se encontraba en transición? Pues los lectores de estas obras, sobre todo las escritas en latín, no eran los más pobres ni los menos cultos. Parece probable que encontraran un placer comparable al de los compradores de los cuadros de Bruegel el Viejo, que reflejaban la vida de los campesinos y a veces los comportamientos vulgares, lo cual nacía de la distancia relativa así establecida, de la transgresión imaginaria de las normas nuevas y de la visión de un semejante a la vez más animal y más despreciable. El cuerpo todavía no era tan sagrado, tan divino como lo pretendían los moralistas, pero avanzaba sobre ese camino, aunque su poseedor recordaba con cierta nostalgia los tiempos en que nada lo constreñía verdaderamente. La confesionalización había puesto al día o confirmado la profunda ansiedad de incitar al ser humano a jugar los roles que Dios le había asignado. Uno de ellos concernía al cuerpo femenino. Sometida a las mismas presiones de conjunto que su compañero,
la mujer debía disciplinarse y apartarse del pecado de una manera específica. Para ella, el control social no ponía énfasis en la indisciplina, la violencia y la ebriedad, características del macho, sino en la sexualidad. Las ordenanzas municipales se referían más a menudo a su propósito de adulterio y de fornicación, y desarrollaban un ideal relativo al matrimonio, prescribiéndole ser casta, modesta y silenciosa. Lyndall Roper estima que el cuerpo femenino se consideraba sexualmente permeable, abierto constantemente a la invasión masculina a causa de su útero siempre activo y exigente. Esta era también la opinión del médico Rondi Billis, el personaje de Rabelais. Por ejemplo, las autoridades de Lindau creían muy difícilmente en la inocencia sexual de una joven seducida y solo acordaban magras compensaciones financieras por la pérdida de la virginidad. En suma, se veía a los hombres como seres cuyos fluidos o violencia brotaban sin cesar para infectar al mundo, mientras que las mujeres introducían la contaminación en la ciudad, al recibirla en su matriz siempre abierta. Por lo tanto, la disciplina aplicable a los dos géneros debía ser fundamentalmente diferente. Los procesos judiciales que involucraban a las mujeres estaban sobre todo relacionados con su inconducta y con su lengua viperina, pocas veces con la violencia, la ebriedad o la blasfemia. Esta doble visión del cuerpo se reafirmó más aún con la práctica católica del exorcismo, que alcanzó su punto culminante en la década de 1560. En Augsburgo, el exorcismo no se practicó en ningún hombre, únicamente en las mujeres jóvenes o vírgenes hasta el fin de siglo. Para los protestantes contemporáneos, se trataba más bien de una prueba de la credulidad femenina y de un profundo apego a las supersticiones. Amplificado por las cazas de brujas, el razonamiento demostraba que los demonios preferían alojarse en los cuerpos femeninos. Si bien los fenómenos en cuestión no se confundían en modo alguno con las definiciones de criminalidad propias del segundo sexo, ni con la visión del cuerpo permeable de la mujer, se relacionaban con una misma lógica que conducía a una mayor vigilancia de este ser peligroso, que no podía salvar su alma sin la ayuda masculina. Un jurista anónimo, compilador erudito de los arrestos judiciales registrados en los archivos de diversos tribunales del condado de Artois, presentó hacia 1640 una visión de los delitos contra la moral, muy influida por la Contrarreforma. Residente de los Países Bajos españoles poco antes de la conquista francesa de la provincia, el jurista dedicó 35% de sus páginas a este tema, y 6% a los crímenes sangrientos, dando su opinión sobre un tema que evidentemente lo apasionaba. El amor carnal es una fiebre y una pasión violenta, muy peligrosa para aquel que se deja llevar por ella. El individuo ya no es dueño de sí mismo, su cuerpo hará 1000 esfuerzos para encontrar placer, su espíritu soportará 1000 torturas para servir a su deseo y el deseo creciente se convertirá en furor. Como es natural, el amor carnal también es violento y común a todos, ya que en su acción extravía y reúne a los tontos y a los sabios, a los hombres y a las bestias. La pasión embrutece y anula toda la sabiduría, la resolución, la prudencia, la contemplación y toda la influencia del alma. Imbuido de las doctrinas del Concilio de Trento, del cual cita las decisiones consagradas al matrimonio, e inspirado en la autoridad de los Santos Padres y en las obras más recientes como la Somme des Péchés de Benedicti publicada en 1584, este jurista, que fue varias veces magistrado de Arras, deseaba contribuir a alejar al hombre de la bestia. Predicaba la continencia, citando con ese propósito a Cicerón, aunque fuera muy difícil de mantener. Le parecía algo encomiable vivir con sobriedad, con templanza y con gran mesura. Producto típico de una época de moderación de las pasiones y los impulsos, sin pertenecer al estado eclesiástico, este jurista desconfiaba del lujo, ansia desordenada de cierto deleite voluptuoso y de placer carnal, que Benedicti definía como una efusión voluntaria del semen humano y una copulación carnal desordenada fuera del matrimonio. En los Países Bajos, como también en Francia,
los tribunales civiles habían asumido el rol de las autoridades eclesiásticas para reprimir más duramente la menor transgresión a este código sexual, basado en el carácter sagrado del matrimonio y en la represión de los instintos bestiales. El artesiano anónimo estudiaba por este motivo todos los grados del crimen en cuestión, desde la simple fornicación hasta la sodomía. Ligeramente condenada. La primera concernía a hombres y mujeres no casados, con la exclusión de los religiosos, las vírgenes o aquellos que tenían entre sí una relación de parentesco, para quienes la falta era más grave. Lo importante era salvaguardar el matrimonio. Hay una diferencia entre la esposa y la concubina y la ramera. La esposa está destinada a tener niños y conservar el bien doméstico, la concubina, a ser servida fuera del matrimonio, y la libertina a ser mantenida por voluptuosidad. Vamos a repetir esto. Hay una diferencia entre la esposa y la concubina y la ramera. La esposa está destinada a tener niños y conservar el bien doméstico, la concubina, a ser servida fuera del matrimonio, y la libertina a ser mantenida por voluptuosidad. En cuanto al concubinato de los clérigos, severamente prohibido, los obispos lo trataban como un caso reservado. El Concilio de Trento también había prohibido el concubinato de los laicos, con más dureza si se trataba de un hombre casado, lo cual autorizaba a expulsar a su compañera de la diócesis. El autor artesiano admitía que los burdeles públicos, inaceptables en una república civilizada según Benedicti, fueran tolerados en las grandes ciudades de estos países belgas, pero en algún lugar apartado, con la prohibición explícita de que los frecuentaran los hombres casados. Los casados, no podían entrar a los burdeles. Después de haber pronunciado 13 sentencias en Arras, decretadas desde 1533 hasta 1581, todas contra los esposos infieles sorprendidos con una prostituta, el juez concluía que el placer carnal no conviene a la naturaleza de los hombres, en otras palabras, que la búsqueda del placer sexual se oponía a los fines sagrados del matrimonio, establecido para la perpetuación de la humanidad. El crimen de adulterio es algo horrible y tremendo puesto que destruye a toda la sociedad humana, corrompe a las familias y pervierte a las repúblicas, en el sentido de la cosa pública. El jurista anónimo consagra más de 50 páginas a este problema candente. Precisa que en Artois se seguía la misma práctica que en Francia, la pena de muerte ya no se aplicaba, salvo en el caso de una gran desigualdad entre los amantes, por ejemplo, cuando un plebeyo seducía a una dama noble, o si otro crimen agravaba el caso. Un lacayo que yacía con su amante ya no merecía la hoguera como se había podido ver antes. Los numerosos ejemplos artesianos citados se sitúan sobre todo entre los años 1570 y 1600, y concluían con retractaciones públicas, multas y destierros. El rufianismo, consistente en un marido que prostituye a su cónyuge, era aún más grave. Del mismo modo, la justicia condenaba a los cornudos o chivos, también llamados maridos ingenuos porque se dejaban engañar, si conocían y toleraban su infortunio. Antiguamente se los paseaba por la ciudad, señala el autor, montados al revés sobre un asno, sujetando la cola como una rienda y con la mujer adúltera que guiaba el asno, mientras un público clamoroso gritaba en cada tribuna. Esta adaptación judicial de la cabalgata sobre el asno impuesta a los maridos engañados o cornudos fue reemplazada por el destierro, a veces, con la obligación de estar presentes en la ejecución de la sentencia contra la esposa infiel. La poligamia, antes condenada en Artois mediante la exposición infamante con 2 ruecas a los costados, según sus declaraciones, condujo al mismo tipo de castigos que se aplicaba a los adúlteros. Sin embargo, el autor declara haber leído que en Francia, a quienes tienen varias mujeres, están empezando a colgarlos. El estupro, que consiste en acostarse con una viuda honesta o en desflorar a una joven virgen sin forzarla, era un crimen grave, pues contrariaba la voluntad divina, aunque los matrimonios sean válidos e instituidos por Dios, la continencia y la virginidad son más nobles y encomiables.
En esto se reconocen sin dificultad los ideales de la Contrarreforma, que incitaban a las mujeres a conservar la preciosa joya y tesoro de su pudor y virginidad desposando a Cristo en el convento. La violación daba lugar a la pena de muerte, pero el autor anónimo da pocos ejemplos, pues el crimen en cuestión rara vez llegaba hasta los tribunales, como ocurría en Francia. En Arras, una costumbre bien establecida autorizaba a la víctima de una violación a salvar la vida del culpable si éste se ofrecía a desposarla. El incesto, pecado abominable contra la ley de Dios y la naturaleza de los hombres, también era teóricamente pasible de la pena capital. Sin embargo, el artesiano anónimo dice haber observado en los registros criminales de Artois que los jueces generalmente evitaban semejante rigor, aun cuando el acto hubiera tenido lugar en una línea de parentesco directa. Aún así, 2 de los casos citados se encuentran agravados por el infanticidio. En septiembre de 1530, en Arras, se condenó a la hoguera a una mujer soltera de 20 años, Marguerite Lenoir, por haber matado a sus 3 hijos, concebidos con hombres diferentes. Su padre, Tassart, fue ahorcado, no solamente porque había tenido relaciones sexuales con ella, sino también porque estaba al corriente de los infanticidios y no había intentado oponerse. Acusada de la misma pasividad, Pasquette, la hermana de Marguerite, obtuvo la absolución después de un examen físico de las comadronas que la declararon virgen y no corrompida. Un siglo más tarde, en 1621, en Espinoy, el juez de Artois participó como abogado en un proceso que concluyó con la condenación a la hoguera de un individuo que había forzado a su hija de 16 años y luego había matado y enterrado al niño nacido de sus relaciones. Teniendo en cuenta su edad, la violación sufrida y el hecho de que ella no había deseado la muerte del bebé, la joven solo fue obligada a asistir al suplicio de su padre y luego desterrada a perpetuidad después de haber sido azotada hasta sangrar por todos los vecinos del lugar. Indudablemente, la violación, el incesto y el infanticidio constituían prohibiciones importantes, pero no parecen haber sido perseguidos con rigor en Artois. Además del caso de la familia Lenoir, el autor solo da 4 ejemplos de infanticidios, de los cuales 2 se castigaron con la hoguera, uno con la horca y otro con azotes seguidos de un destierro de 10 años. La diferencia es muy notable con la Francia de la época, donde los jueces se mostraron feroces con centenares de acusados. El incesto en línea directa, especialmente entre hermanos, también parece haber sido castigado un poco más a menudo que en Artois. En cambio, los tribunales franceses actuaban con menos rigor para sancionar a los culpables de violación. Sin duda, la idea subyacente, como en Alemania, era que la mujer se mostraba naturalmente complaciente con los hombres, conducida por una irreprimible lubricidad. Si la mujer era violada, era porque ella era la provocadora. En este sentido, el pensamiento erudito coincidía con los conceptos populares. Cuida a tus gallinas que yo suelto a mis gallos, decía el proverbio. En la práctica, la violación no constituía un tabú infranqueable. Tampoco es cierto que el incesto haya sido un tabú, aun cuando muchos etnólogos lo consideren universal, ante la propaganda literaria en este sentido que se observa en Francia a partir del último tercio del siglo XVI. De ningún modo propias de la gente del pueblo, las prácticas sexuales brutales y algo forzadas indicaban la supervivencia de tradiciones que las ideas nuevas rechazaban, sin poder siempre limitarlas. El silencio de las fuentes judiciales sobre estos asuntos nos deja perplejos, pues hay que admitir que, o los hechos en cuestión no existían, lo cual parece dudoso, o las normas teóricas en la materia se aplicaban mal. Lo mismo sucedía con la sodomía en Artois. El autor anónimo sabía que esta lamentable indecencia estaba comúnmente condenada a la hoguera, pero daba pocos ejemplos. La simple sodomía, comentaba el juez, implicaba penas graves, sin llegar hasta la muerte. A mediados del siglo XVI, un mercero de Arras debió hacer una retractación pública y, además, tuvo que ponerse un sombrero de estopa que se hizo arder sobre su cabeza, antes de ser desterrado a perpetuidad y amenazado con la hoguera si volvía a la ciudad.
había consumado el crimen con un joven y mantenido contactos impúdicos con otros. En un segundo grado, el bestialismo debía concluir con la ejecución del hombre, así como de la bestia, por el horror y recuerdo del hecho en lo que concernía al animal, ya que no se podía castigar por una falta a un ser desprovisto de razón. No figura ningún caso en el texto y el autor anónimo se limita a disertar sobre el tema del monstruo que podría engendrar una mujer después de haber tenido relaciones con un oso o un mono. En este sentido, las referencias literarias le hacen evocar los centauros nacidos de estas uniones. Finalmente, evocaba un tercer grado de herejía sin ningún ejemplo local, el de las relaciones entre dos mujeres, que merecía la muerte. En cuanto a los hermafroditas, señalaba la obligación para ellos de escoger uno de los dos sexos y jurar mantenerlo ante los jueces eclesiásticos. Una vez más, reemplazaba los casos concretos por las numerosas lecturas, entre ellas las obras del demonólogo del Río o de Montaigne. De este último, citaba la historia de Marie Germain, cuyo miembro viril emergía cuando ella saltaba, lo cual dio lugar a que las niñas del lugar entonaran una canción que aconsejaba evitar las grandes zancadas. El universo mental de este juez artesiano asignaba un lugar muy importante a las tentaciones de la carne. No solo se trataba de reprimirlas de manera apropiada, según la gravedad del caso, las circunstancias del acto y la condición de las personas, sino también de extraer lecciones para vivir con moderación y modestia, controlando esos impulsos bestiales. El rol negativo de la mujer en el mundo aparecía insinuado, salvo si ella sabía conservar intacta su virginidad, que no se puede recuperar con ningún artificio. La justicia ponía mayor énfasis en los tabúes como el uso del cuerpo contra natura, calificando como más prohibidas la sodomía, la homosexualidad y la copulación con bestias que la violación o quizás incluso el incesto. La naturaleza femenina se consideraba un recipiente abierto en el centro del cual hervían las pasiones irreprimibles. La misión de los hombres consistía en controlar sus más graves excesos mediante una combinación de prácticas y obligaciones morales. El salto a lo demoníaco o verse dominado por el diablo, era en efecto, siempre posible. Esto debía ser excepcional, de lo contrario el autor no habría planteado de una manera global el problema de la incapacidad de los hombres de controlar a su madre, a su cónyuge y a sus hijas. La brujería no era más que un punto límite, un ejemplo de lo que sucedía si se daba rienda suelta a la naturaleza femenina, que entonces transitaba de lo malo a lo maléfico. Los dos reinos estaban claramente separados en los espíritus. Por ejemplo, el juez se preguntaba si podían hacer un vástago de una cópula con el demonio. Después de tratar con desdén las creencias del vulgo en los hijos de Satanás, en los magos y en otros adivinos, afirmaba que el diablo no puede realizar ninguna obra ni acción vital, aun cuando tengan, los demonios, un cuerpo formado. Los monstruos no podían ser más que humanos, reales y carnales. Con el fin de domeñar las pasiones, debían vigilar a todas las mujeres, no simplemente quemar a algunas brujas. Pues ellas, escribía Pierre Desmasures, otro jurista artesiano contemporáneo del anónimo, son a menudo enviadas de Dios para el castigo de los vicios, como las brujas tal vez sean ejecutoras de la justicia divina. Lo que explica, en su opinión, por qué eran más numerosas en unas regiones que en otras. Muy a menudo, agrega, esta abominación tiene su origen en la pobreza, en el amor desenfrenado, en los celos o en el deseo de venganza. En suma, el exceso de pasiones introduce al diablo en el cuerpo del hombre y, sobre todo, de la mujer. Página 113.